Muy buenas, ¿cómo están? En el día de hoy continuamos trabajando con el teorema del seno. En este caso veremos el ejemplo número 1. Dado el triángulo ABC, vamos a determinar el valor del ángulo X. Como pueden observar, aquí tenemos un triángulo ABC, cuyo ángulo A tiene un valor de 60 grados y su lado opuesto, que es el lado A, equivale o tiene un valor a 9 metros. El ángulo X, que es el mismo ángulo B, que es el que nos están pidiendo, que debemos determinar su valor, y su lado opuesto, que también lo conocemos, que corresponde o equivale a 8 metros. O sea, tiene un valor de 8 metros. Como ya saben, los ángulos, como vieron en el video anterior, cuando definíamos el teorema del seno y sus fórmulas, cada ángulo se nombra con letras mayúsculas, en este caso el triángulo ABC, y cada uno de sus lados opuestos a cada ángulo también se denota con letras, pero en este caso con letras minúsculas. Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B, y ángulo C, lado C. Para nosotros poder utilizar el teorema del seno, debemos de conocer por lo menos dos lados, que en este caso lo conocemos, y uno de sus ángulos que debe ser opuesto a uno de sus lados. En este caso tenemos el lado A y su ángulo opuesto a ese lado es el ángulo A, que tiene un valor de 60 grados. Ahora, no se utiliza, deben de tomar en cuenta eso, como lo dijimos en el video anterior, nunca se utiliza la fórmula completa. Solamente se utilizan dos o una parte de ella. En este caso, vamos a utilizar A entre el seno de A porque tenemos esos datos completos, tenemos el ángulo y tenemos el lado. Y vamos a utilizar B entre el seno de B porque tenemos el lado B y queremos conocer el ángulo X que equivale al mismo ángulo B. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. A entre el seno de A igual a B entre el seno de B. Como lo pueden ver aquí, los lados se encuentran arriba y los ángulos se encuentran en la parte de abajo. Pero para mayor facilidad, como debemos calcular un ángulo, lo que vamos a hacer o lo que hicimos fue que los ángulos lo colocamos en la parte de arriba, en este caso, y los lados en la parte de abajo. Eso es para calcularlo con mayor facilidad. Si observan, tenemos seno de A entre el lado A igual a seno de B, que es el mismo ángulo X entre el lado B. Entonces, los lados que tenemos en el triángulo anterior son los siguientes. El lado A, que es igual a 9 metros, y el lado B, que es igual a 8 metros. Tenemos el ángulo A, que es igual a 60 grados, y el ángulo B, que es el ángulo X, porque no sabemos su valor, y es lo que vamos a determinar. Aquí, ya con los datos que tenemos en el triángulo, entonces lo que hacemos es sustituir cada uno de esos valores en la fórmula que vamos a utilizar. El seno de A, que es igual al seno de 60 grados, entre 9, que es el valor del lado A, igual a X, que es el ángulo que no conocemos, entre 8, que es el valor del lado B. Entonces, ahora lo que debemos hacer es despejar el seno de X o el valor del ángulo X para poder determinar cuál es su valor al final. Entonces, lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. En este caso, el 8 está dividiendo, va a pasar multiplicando, como lo pueden observar aquí. Seno de 60 grados por 8 dividido entre 9, que es el valor del lado A. Entonces, el seno de 60 grados es igual a 0.87 por 8, que es el valor del lado B, dividido entre 9, que es el valor del lado A, porque despejamos la fórmula para determinar el valor del ángulo X. Entonces, 0.87, que es el seno de 60 por 8, es igual a 6.96 dividido entre 9. Todo eso, esa multiplicación y división nos dio como resultado 0.773. Pero, ojo con esto, como nos están pidiendo el ángulo, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que X va a ser igual a
seno a la menos 1. Saben que en la calculadora deben de darle a Shift, seno. Entonces, cuando le va a aparecer seno a la menos 1, que es el arco tangente para poder determinar el ángulo de 0.773. Entonces, cuando realizamos esa operación en la calculadora, vamos a obtener que el ángulo X, perdón, va a ser igual a 50.65. Repito, para determinar el ángulo X, pulsamos en la calculadora Shift y el seno y nos va a dar seno a la menos 1, que es el arco tangente del seno, para determinar el ángulo de 0.773. Cuando realizamos esa operación con nuestra calculadora, obtenemos entonces que el valor del ángulo X es igual a 50.65 grados. Y este es nuestro resultado final. Si se recuerdan, ya habíamos visto que el valor o el ángulo X equivalía al mismo ángulo B. No importa el nombre que le determinemos, lo importante es saber calcular el valor de un ángulo o de un lado cuando utilizamos el teorema o la ley del seno. Entonces, el valor del ángulo B, que es el mismo ángulo X que nos pidieron encontrar, va a ser igual a 50.65 grados. Y así podemos encontrar el valor de un ángulo utilizando el teorema o ley del seno. Hasta la próxima y espero que este video le haya resultado para poder realizar las asignaciones correspondientes cuando se trate de la ley del seno.